país. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo humano y de lo divino, porque vamos a conversar con nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, analista político, experto en materia de energía y lo más importante, amigo de este servidor. Y es mucho lo que tenemos para conversar con Antonio. Antonio, muy buenos días, encantado en saludarte y gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias hoy porque es un día especial, en el que tu cumpleaños y yo te felicito de aquí. Un gran abrazo para ti y que la pases muy bien un día como hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo sé que tus deseos son absolutamente honestos y sinceros porque, bueno, hemos desarrollado a través, primero profesionalmente y luego en lo personal, una relación de amistad muy sólida y muy de hermanos, porque eso es lo que nos pasa a los venezolanos que vivimos en el exterior. Comenzamos a relacionarnos y buscamos ese sentido de hermandad. Gracias por tus deseos. Vamos a entrar en materia. La semana anterior, celebrando la reconquista del poder del 13 de abril, una celebración que yo califiqué de chucuta porque no estaba Duel, porque no está Héctor Navarro, porque no están los que de verdad abogaron para que Chávez regresara al poder el 13. Ese día Maduro se las quiso dar de chistoso y tiró la especie que probablemente se adelante las elecciones. Yo conversé el viernes pasado con el doctor Jesús María Casal y me decían que de alguna manera, sin revelar detalles por razones estratégicas, la plataforma unitaria y la Comisión Nacional de Primaria tienen una suerte de plan B. Igual, ¿tú no ves que esto es escabroso? ¿Tú crees que pudiera de verdad haber una intención de adelantarla o es simple y llanamente para tratar de alborotar el avispero? Coincido que es simplemente para poder seguir conectando con esa base del PSUV que él ha perdido por lo que sucede en Venezuela, que no hay un salario digno. Entonces, es una manera de Maduro de poder volver a ir animando y por eso allí, en ese discurso que dio la semana pasada, también buscó y se apuntaló diciendo lo de los yanquis, un poco lo que Chávez dijo también, váyanse para el carajo, dijo, un poco, porque él lo que anda buscando es creando esa narrativa que para conectar con esas bases que la ha perdido. Entonces, tirar este bluff es básicamente volver a ver si logra conectar, logra crear esas energías, porque él sabe la experiencia que tuvo en el 2018, cuando por adelantarla, porque ese año también la inflación ese año lo estaba matando y consideraba que a finales de año iba a estar muy alta y que podía tener un efecto electoral, él entonces adelantó y le causó el desconocimiento de más de 60 países, porque aquí la jugada, ¿cuál podría ser? Él adelanta, la oposición no está preparada, se sale del juego y la comunidad internacional podría volverlo a desconocer porque no participa el sector. Pero no se saldría del juego, perdón, te interrumpo, mi querido Antonio, no se saldría del juego toda la oposición, porque de pronto, si el hombre pone las elecciones, vamos a estar en el escenario de que las adelantase. Yo coincido contigo que le saldría muy caro, pero en el escenario de que las adelantase, las pone para diciembre, la oposición no va a tener candidato porque apenas lo habría elegido en octubre, no hay tiempo para una campaña, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace la oposición? ¿Se va por consenso o se retira? Si se retira, yo estoy seguro, por ejemplo, que Ecarri no se retira, Fuerza Vecinal no se retira y cuidado si Henry Falcón tampoco se retira. Tienes tres candidatos de oposición que te legitiman, ¿no? Pero esos fueron los que corrieron similares en el 2018. Y básicamente con esos candidatos y el mismo Henry que corrió en esa oportunidad y el pastor, ¿verdad? Que corrieron esa oportunidad, no le dieron la validez. Ya, el pastor de Villetucci, que se llama, Bertucci, perdón. Ah. Bueno, lo cierto del caso entonces es que tú crees que esto es bluff. Ahora, tú hablas de conexión con las masas y yo leía tu escrito de la pasada semana. Este tema entonces también es buscar conexión con las masas, decirle a la gente, estoy persiguiendo a los corruptos y caiga quien caiga, así sea mi hermano Tarek, yo lo meto preso porque nosotros no toleramos la corrupción. Eso también es una forma de conectar con las masas. Porque tiene que responsabilizar a alguien del gran fracaso del modelo que tiene. O sea, ¿qué ocurrió con Maduro? Maduro apostó al dólar, circularlo dentro del país, desmonetizó el bolívar, pero resulta que necesita, para mantener esa intervención que hace en el mercado cambiario, que inyecta 90 millones una semana, 100 millones la otra semana, 80 millones la otra semana, necesita ingresos por parte de exportaciones petroleras que no logran levantar. Entonces,
ese modelo se agotó. Entonces, cuando él empieza a caer el signo monetario del bolívar con la tasa de cambio y vemos que en marzo cae un 500% con respecto a enero, 450, para ser exacto, del 2022, vuelve a aparecer el signo de la hiperinflación. Entonces, él en ese momento se dan cuenta y dicen, pero si entramos en esta carrera otra vez y no tengo ya la bala de plata del dólar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, había que buscar una narrativa que permitiera que esto que está ocurriendo es porque se robaron los dineros. ¿Y quiénes se los robaron? Bueno, en ese momento, la mafia o el clan de Tarek, que estaba insertado en todos estos ministerios, es el responsable, pero sabemos todos que esto estaba en acuerdo con Tarek, con Maduro y con su entorno. Lo que pasa es que Tarek era el que comía más de toda la torta y el resto de las facciones dentro de esa corporación criminal tenían también, querían que saliera porque Tarek no le daba mucho a los demás. Entonces, Tarek tenía unos enemigos internos y sobre todo Delcy Rodríguez quería o quiso siempre estar dominando la actividad del PDVSA. Recordemos que ella ha sido directora de PDVSA en varios momentos de las juntas directivas anteriores. Y entonces ahora ella logra posicionarse nuevamente con la industria petrolera y entonces ella queda ahora dominando ese sector al sacar a Tarek. Es decir, mata a dos pájaros de una sola pedrada. Reconectas con la gente, sacas un estorbo para tu grupo, porque es el grupo de los hermanitos Rodríguez, que es el más cercano a Maduro. Y encima consigues un culpable de la crisis que hay, que son estas mafias ladronas, y que no importa que sean de nuestra gente, igual van presas. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente, y no solamente eso, sino que también con esa misma narrativa puedo encarcelar a algunos opositores y mostrar. Para allá iba, porque entonces, si metimos presa a nuestra gente, ¿por qué no vamos a meter preso a Guaidó, que supuestamente se robó unos reales en monómeros? ¿Por qué no vamos a perseguir a fulano de tal, del partido tal, que formó parte del gobierno interino? ¿Por ahí va a continuar la cosa? Eso continuaría por ahí y no solamente en esa relación del interinato, que es la primera que podría avanzar, sino que también hoy actores que estén conectados con estos grupos que creen en la cohabitación con el régimen también estarían amenazados, porque definitivamente ese modo de operar, el modo operandi de actuar con la corrupción es una práctica normal dentro de la administración de Maduro. Entonces, aquí también entran factores que hoy dentro de lo que están jugando en la cohabitación pondrían en riesgo también su posibilidad de ir a la cárcel. Y en el caso de Guaidó, que es una narrativa que impuso la misma G4, el mismo G3 contra Guaidó por lo de monómeros, es lo mismo que sucede con PDVSA y Maduro. Si Guaidó es responsable de los actos de monómeros porque él era el presidente interino y por lo tanto es responsable del Tesoro Nacional por controlarlo, Maduro es el responsable del Tesoro Nacional y por lo tanto lo que ocurrió en PDVSA o lo que está ocurriendo en PDVSA, él también es responsable. O sea, en dos platos, si el presidente del país de verdad es el responsable de la corrupción en ese país, el presidente del país de mentira es también el responsable de lo que ocurrió en ese país. Ahora que la gente decida cuál es el país de verdad y cuál es el de mentira. Totalmente de acuerdo contigo y ese es un elemento importante porque él definitivamente tiene la intención de poner preso a Guaidó porque es lo que más le alegraría a sus propias bases del PSUV, porque sería algo así. Y la advertencia de Estados Unidos, Antonio, ya Estados Unidos dijo, si meten preso a Guaidó, aunque no sea presidente interino, igualito nosotros le apretamos las tuercas a las sanciones. Eso es un salvavidas para Guaidó, pero que no termina hasta que pueda ocurrir, porque ¿qué pasa? Meter a Guaidó simplemente hoy como tal no le saldría bien a Maduro, pero si él ya metió a Pulido, ¿ok? Que ahí se cortó un dedo por lo menos. Así es, porque Pulido, para los amigos que no están claros, se trata de un hombre que es socio del diplomático inocente Alex Saab, que está preso en Estados Unidos. Y de su testaferro. Entonces, ¿qué pasa? Que también la argumentación aquí de que es un diplomático y al estar vinculado directamente Pulido, Álvaro Pulido, con Tarek, ¿cómo se llama? Con Saab. Con Alex Saab.
Ale Zapaqui, entonces vemos cómo la causa de Ale Zapaqui se debilita. Ahí podríamos entender también que podría estar actuando el grupo de Tarek, que esa sería la primera venganza del grupo de Tarek, el Bien. alzamiento. Ahora, tenemos que ir a la pausa. Al regreso, hay una situación que provocó el presidente de Colombia en búsqueda de un encuentro entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, con la observación de al menos 15 países. Ya tiene fecha, 25 de abril, dentro de 6 días, en Bogotá. Primero habían dicho que iba Blinken y que iba Maduro. Parece que ya no va Blinken, al parecer va Brian Nichols o va Cartajuanero, ¿cómo se llama? Juan González. Sí, y por el lado del régimen de Maduro, pues iría la gente que va para México. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Eso es viable? ¿Va a dejar el régimen de Maduro a Petro con los crespos hechos, que se quiere llevar esas rayas de yo propicié que se encontraran oficialismo y oposición? Al regreso, mis amigos, con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Seguimos nuestra conversación con Antonio de la Cruz, y antes de irnos a la pausa, yo le dejaba a Antonio una interrogante con relación a lo que puede pasar este 25 de abril allá en Bogotá. Gustavo Petro armó este combo, Álvaro Leiva ha hecho un trabajo porque ha logrado que 15 países asistan. ¿Qué puede pasar allí? Salimos de ahí con un acuerdo, con fecha de elecciones, con asistencia del Consejo Nacional Electoral para las primarias, con condiciones claras, ¿o es otra estratagema para que Maduro gane más tiempo y haga lo que le dé la gana? No, aquí se la está jugando Petro. Petro necesita una salida política en Venezuela también por su plan de paz. Mientras Maduro no logra ser reconocido como un presidente por todos los países de la comunidad internacional, a él le cuesta operar su plan de paz total. Porque a la vez, él necesita, para los grupos que están actuando ahí, como el ELN y la disidencia de la FARC, y todos los grupos que están en la frontera con Venezuela, entrar en un proceso de negociación que no se ha podido consolidar eso. Y esa es su gran motivación en Petro. Además, Petro ha ido cayendo en popularidad por todo lo que viene haciendo en Colombia, que podríamos verlo en otro momento. ¿Y qué ocurre? El traer a Maduro a la mesa otra vez, que es lo que los Estados Unidos apunta siempre como la salida para la crisis política en Venezuela, pero que no lo logra con México directamente, creen que a través de Petro podrían reactivar y poder conseguir condiciones para ir a esa negociación y establecer el cronograma electoral, que es básicamente lo que se busca con esa salida. Maduro no siente ningún beneficio yendo a México per se. Él ha perdido, pues no tiene incentivos allí en ese sentido. Recordemos que lo han condicionado, dijeron que si no se conseguían los 3.000 millones de dólares que fue como fueron la última vez y que acordaron y que sirvió para entregarle la licencia a Chevron para que operara en Venezuela. Casualmente, digamos que es coincidencia, pero en la vida no hay casualidades, sino causalidades. Chevron también se le vence la licencia un día después de ese encuentro, y podría también tener un juego político para otorgarle de nuevo la licencia a Chevron, en esa muestra de voluntad por parte de Maduro de que sí va a un encuentro para buscar un proceso político para resolver la crisis en Venezuela. Ahora, ahí, por lo general, cuando se producen estas reuniones, van esta gente, que es la misma comisión que está en México, léase Gerardo Blay, Freddy Guevara, Tomás Guanipa y ese largo etcétera de representantes de los llamados partidos del G4, G5, yo le llamo jejeje porque lo que dan es risa. Y entonces, cuando uno ve las encuestas, y ahora me meto en el tema electoral, ni Juan Guaidó, que es el representante de Voluntad Popular, ni Enrique Capriles, que es el de Primero Justicia, menos mi tocayo Carlos Prosperi, que es Acción Democrática, están de primeros en las encuestas. De primero en las encuestas está María Corina Machado, que no pertenece a la Plataforma Unitaria, Benjamín Rauseo, que tampoco pertenece a la Plataforma Unitaria, y si me apuras mucho, hay algunas encuestas que dicen que de tercero está o Capriles o Rosales. Entonces, lo que ellos decidan allá pudiera ser de alguna manera una mamadera de gallo para los que no están en la plataforma. Es decir, siguen negociando con el régimen. En Colombia, lo que busca Petro es buscar también ampliar eso que tú estás diciendo, de que ya esa comisión no representa
a todo el espectro de la oposición. Por supuesto, no va a ir un representante de María Corina, ni Rousseau tampoco, del Fondo del Guácharo. Y ellos siguen asumiendo como que son los representantes de esa posición, pero eso cada vez es más cuestionado y van a tener que ir incorporando miembros de ese sector, porque definitivamente desde que se produjo la aniquilación del interinato a principios de este año, el G4 perdió peso y se desprestigió aún más, porque fue básicamente un autosuicidio. Entonces, el venezolano sabe, por supuesto, no lo puedes engañar, de que ellos están jugando con Maduro y que ese sería el candidato que Maduro quisiera, o en esa plataforma se encuentra, en ese G4, el candidato que Maduro quisiera que fuera su contrincante en este proceso electoral. Y todos sabemos que uno de esos candidatos es los que están por debajo de María Corina y de Rousseau, que son Capriles o Rosales. Así es. Entonces, esos dos candidatos, el régimen le gustaría de Maduro ir a un proceso electoral. No le gustaría ir con Rousseau, no lo ve tan mal, pero la que no le gustaría que fuera María Corina. En dos platos, Maduro pudiera hacer lo indecible para sabotear, deslegitimar o acabar con las primarias. Yo creo que él va a dejar correr las primarias para ver quién es el candidato. Si le sale María Corina Machado, él va a buscar cómo torpedear eso, porque él no se puede meter en ese proceso interno de las primarias, porque es un proceso, si lo vemos externamente para los actores internacionales, propio de la oposición y que están llegando a un acuerdo interno, que es lo que han pedido siempre internacionalmente, que la oposición se ponga de acuerdo. Y este mecanismo le permite eso. Entonces, el intervenir él directamente allí le daría también una consecuencia de que internacionalmente puede surgir otra vez Maduro torpedeando una posibilidad de solución política al país. Entonces yo creo que él va a dejar correr esto, va a ver resultados. Yo creo que le está apostando, vuelvo a decir, a un Capriles. Yo creo que básicamente... Lo va a habilitar. Eso podría surgir de esa reunión o de la reunión a México, porque definitivamente... Claro, porque es que la reunión de Bogotá pudiera ser una excusa perfecta. Bueno, en vista que nos pusieron como condición que liberemos la posibilidad de que todos participen, ok, está habilitado Capriles. Pues. Ahora, es correcto, te pregunto yo, ¿habilitado gana? Yo creo que no. Yo sé que a Capriles no le gusta que yo me refiera a él porque nunca le doy un voto de confianza, pero yo creo que ni habilitado gana. ¿Tú qué piensas? Yo creo que el momento está, si tú me preguntas, está para María Corina Machado. Esta foto. No sabemos cómo va a estar la foto en agosto, ni en septiembre, ni mucho menos en octubre. En este momento la foto está para María Corina Machado porque hay un gran rechazo a ese G4 que está canalizando María Corina Machado. Y también tiene una parte, no se le puede desconocer como outsider, a Rousseau, que no es tan outsider, pero tiene ese también, porque lo que no se quiere es alguien tradicional hoy en día en el sector opositor, sino se quieren figuras que han... Y María Corina en eso tiene la ética de poder haberlo anunciado y poder haber dicho todo esto y que hoy, que ocurrió en el pasado y que hoy le da validez a su planteamiento. Y creo que estamos en un momento en que esa amenaza de María Corina preocupa no solamente al madurismo, sino también a los propios G3. Y creo que al final se va a establecer un bloque dentro del Nuevo Tiempo, El Tocoma, hemos hablado del Tocoma, todo contra María Corina. Todo contra María Corina, porque al final ellos van a generar un bloque. Y María Corina va a generar un bloque también, porque ella debería alinearse con Causa R, se debería alinear con él. Voluntad, si tiene una fuerza interna inteligente, porque el G3 fue el que le cortó la cabeza a Guaidó, debería también alinearse con María Corina Machado. Entonces vamos a tener básicamente dos polos que van a disputar para... Porque yo no sé cómo estamos de tiempo, dime, Yanji, porque yo no veo, por ejemplo, a Juan Guaidó, que va a ser el candidato de Voluntad Popular, yo no veo a Voluntad Popular negociando con el G3, es decir, negociando con Enrique Capriles, habidas cuentas que Leopoldo López y Enrique Capriles, desde que estaban muchachitos, había que sentarlos separados en el salón porque se la pasaban peleando y llorando el uno con el otro.
Así es. Aquí lo que ocurre es que Juan Guaidó se está jugando también su futuro político. Entonces, si él se inmola con el sector, vamos a llamarlo, de los tradicionales, entonces yo creo que él está perdiendo también su posibilidad futura. Por eso yo creo que Guaidó, en esa, por la juventud que tiene y buscando hacia futuro, su alianza, porque esto a la final para mí se va a armar dos bloques, básicamente con, Es vamos a llamarlo, decir, Guaidó tiene que hacer fórmula con María Corina para poder salvar su futuro político. totalmente, Ok, porque entonces no me diga por qué. Tiene que hacer fórmula con María Corina para salvar su futuro político. Y al regreso de la pausa, y te voy a robar un bloquecito más, mi querido Antonio, al regreso de la pausa entonces me va a decir, ¿y cómo hace con Leopoldo López? Se lo quita de encima de una vez por todas, pues es un plomo en el ala que tiene Guaidó desde el día cero del gobierno interino. Al regreso, con Antonio de la Cruz. Y en la parte anterior del programa, mis queridos amigos, hacíamos un análisis de los bloques dentro de la oposición. Ya lo vimos frente al régimen. Ahora estamos viendo los bloques que existen dentro de la oposición. Hablamos del Tocoma, todos contra María Corina. Hablamos de que Juan Guaidó pudiera tener una tabla de salvación en su futuro político si forma bloque con María Corina. Yo le dejaba una pregunta a nuestro invitado Antonio de la Cruz. Ajá, él forma bloque con María Corina, pero María Corina yo no la veo pactando con Leopoldo López. ¿Qué hace Juan Guaidó? Se quita ese plomo en el ala que le ha venido pesando desde que comenzó el interinato, y esa opinión es mía. en el caso de Leopoldo López, recordemos que ese partido es un partido que no es vertical en términos de la toma de decisión, es un partido que es más o menos horizontal. Y aquí va a costar mucho que los miembros, restos del miembro, Leopoldo los pueda doblegar. Por ejemplo, el maracucho que estaba asesorando en El Salvador. Lester Toledo. Lester Toledo posiblemente vaya a ser el que va a ser el sustituto de Guevara en la mesa de negociación. Bendito sea Dios. Siga. Te paso ese dato. Entonces, Lester no apoyaría, tú sabes que él con Rosales y ese grupo no tiene nada que ver. O sea, él ahí reventaría. Entonces yo creo que hay miembros internos, no de Leopoldo López, dentro de Voluntad Popular. Pero te voy a interrumpir para recordarte un detalle o por lo menos una apreciación que hemos tenido. Y esto no lo digo yo, lo han dicho compañeros de Leopoldo López que vienen con él desde Primero Justicia. Cuando Leopoldo no puede gobernar un partido, se sale y funda otro. No pudo gobernar Primero Justicia, se salió y se fue por un Nuevo Tiempo. No le pudo quitar el liderazgo a Manuel Rosales en un Nuevo Tiempo, fundó Redes Populares. Redes Populares no funcionó, se vino a Voluntad Popular. Si Juan Guaidó o Carlos Vecchio le quitan el liderazgo, ese hombre se va y forma, no sé, Partido Extranjero de Venezuela. Él está ahorita muy ocupado con ese foro que él mantiene de la democracia y que montó el año pasado una gran conferencia y que ahora la va a volver a montar, y ahí está actuando Kasparov y está actuando los líderes de Hong Kong. Y entonces él tiene ahorita con qué estar ocupado, está trabajando mucho en eso, ¿no? Y tiene ahí un espacio, por lo que yo creo que Venezuela, por supuesto que le interesa, pero que no está ahorita la misma prioridad que tiene con esta actividad que viene desarrollando. Entonces yo creo que aquí sí es una decisión dentro de estos grupos del partido, podría soltarse y podría suceder lo que estamos hablando de un Juan Guaidó en un bloque con María Corina, porque vuelvo a insistir, si Juan Guaidó considera que es con el otro bloque, yo creo que terminaría no solamente por lo que el desgaste que tuvo dentro del interinato, que fue creado precisamente por ese G3, que empezaron a serrucharle el piso. Entonces, yo creo que podríamos estar viendo lo que estamos conversando de que es estos dos bloques, porque sí, lo que sí tengo seguro es que Causa R se iría con María Corina si María Corina tiene la ventaja dentro de la primaria. Yo tengo información no oficial que el grupo, aunque es muy pequeño, es un grupo pequeño, pero con nombre, y un nombre importante, me refiero a Enrique Salas Romer y su partido Proyecto Venezuela, también estarían acariciando la posibilidad de respaldar a María Corina Machado. Y este grupo no pertenece ni al G3 ni nada. Ahí el representante en el Parlamento era Carlos Eduardo Berribeche, que es un hombre serio y que no ha participado de este festín que se le conoció a la Asamblea 2015. Totalmente. Yo creo que ella va a recoger ese sentimiento de esos partidos
contra el tradicional. Entonces la pregunta sería, si María Corina gana la primaria, este grupo de partidos tradicionales sale también como una opción. Entonces ahí sí podríamos entonces decir, vamos a ver cómo actúan si pierden la primaria, porque lo que está acordado es que el que gane la primaria, todos los demás van a apoyarlo. Para ¿Y tú Capriles, crees, y tú ves a Henry Ramos, tú ves a Enrique Capriles haciéndole campaña a María Corina? esa sí es un interesante escenario post primaria. Porque yo puedo ver quizá a un hombre que tú y yo conocemos bastante bien, y me refiero a Manuel Rosales, quizá diciendo, bueno, yo mantengo mi gobernación aquí en el sur y si María Corina es la candidata, voy con vos. Pero no veo ni a Henry Ramos y mucho menos a Capriles. Y te agrego, te dice, vas a tener que negociar conmigo porque yo tengo aquí 500,000 votos. Tengo los votos en el sur y te los doy, pero vamos a negociar. Y eso es probable. Pero a Eso es Henry Ramos probable. y a Enrique Capriles levantándole el brazo a María Corina. Primero se cortó una mano, Capriles. Entonces, ¿qué va a hacer Capriles? Entonces, bueno, volvería Capriles a jugar como saliéndose y montar una candidatura externa a la de una primaria. Lo veo difícil también porque no tendría un apoyo por los sectores ya de la oposición, porque demostró que lo que se comprometió dentro de este proceso no lo hizo, y yo creo que entonces Enrique Capriles volvería a pasar como le ocurrió después de que se ganó, de que él no logra avanzar en su proceso del 2013, porque el liderazgo del 2013 lo tiene Capriles. Así es indudable. Cuando gana la elección presidencial y cuando convoca el referendo revocatorio. Lo que pasa es que ante la retirada de la marcha en las autopistas en Caracas, cuando se iba a presionar para ese proceso de revocatorio por la llamada del Papa, él pierde el capital político y tiene que retirarse porque sabe que no tenía aceptación dentro de los sectores, y es cuando surge ahí la opción precisamente de Voluntad Popular, que ve esa oportunidad y que después capitaliza con Juan Guaidó en el 2019. Ahora, aquí entre tú y yo nomás, chismeando, nomás nos están viendo de costa a costa en los Estados Unidos en las cableoperadoras. Tú y yo chismeando aquí. ¿Será verdad eso que dice Diosdado, que la gente de Primero Justicia vive llamando por teléfono a Diosdado para decir, chicos, María Corina está inhabilitada, ejerzan esa inhabilitación? ¿Eso sería un as en la manga que tienen guardado? Partido venezolano. Yo sí creo, yo no Justicia. tengo duda de ello, de que presionaban, porque por supuesto el juicio de Cabello cuando eliminó a Capriles de una posible candidatura fue muy fuerte, o sea, porque básicamente lo anuló y a la vez le dio espacio a María Corina. Dijo, María Corina no está inhabilitada. Entonces, yo creo que para poder poner las condiciones iguales para la primaria interna, ellos necesitan crear el mensaje, la narrativa, que María Corina también, para que sea igualmente competitivo Capriles con ella. Porque al no tener María Corina su inhabilitación, María Corina para cualquier elector es mucho más apetecible que un Capriles, que a la final no lo van a dejar correr en el imaginario, estoy hablando. Entonces, precisamente, básicamente, igualemos condiciones para esta primaria, porque ellos realmente se la están jugando con Capriles. Ya estamos por consumir el tiempo destinado para esta conversación, pero hay un factor del cual no hemos hablado y tenemos un par de minutos para tocarlo, y es la comunidad internacional. Es decir, esta reunión de Bogotá, donde van 15 países, y el resto de los países que apoyaron a Juan Guaidó y le reconocieron como presidente interino de Venezuela, parecieran que están en la galería, ahí en la platea, sentados en sus butacas, esperando que termine ese juego, porque sea quien sea el candidato, para allá se van todos y van a tener los ojos puestos en Venezuela. Y Maduro lo sabe. ¿Cómo ves tú esta situación? Sí, aquí nos vamos entonces al escenario geopolítico, ¿no? Vemos cómo Rusia, China, Taiwán tienen la comunidad internacional también hoy mucho que evaluar, ¿no? Todo cómo se juegan esas piezas en el tablero. Y a Venezuela por los momentos le dijeron, bueno, ellos están en una primaria, veamos el resultado, después del resultado volvemos a mirar, y mandaron esa señal a Maduro diciéndole, si te vuelves otra vez muy difícil para un proceso de transición en Venezuela político, nosotros vamos a tomar algunas medidas, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. Entonces, esto, como lo acaba de señalar,
una vez resuelto la candidatura interna dentro de la oposición, va a volver otra vez al foco a Venezuela por parte de la comunidad internacional, y aquí entonces empieza el segundo tramo de esto que va a ser la carrera presidencial. Entonces, yo sí creo que ahorita lo que están es tratando de volver a poner todo dentro del corral, si queremos verlo de una manera que llevan a todos los elementos y volverlos a meter dentro del corral, sobre todo al régimen de Maduro, que es el que no tiene ningún incentivo, meterlo, llegar a un acuerdo, montar una hoja de ruta electoral, que se dé la elección primaria, y una vez ya montado todo este proceso, darle viabilidad a la elección en 2024. No puedo dejar de preguntarte, y ya con esto te despido, mi querido Antonio, y gracias por tu tiempo. ¿Quién va para la reunión de Bogotá por Estados Unidos? ¿Va a la Casa Blanca con Juan González o va al Departamento de Estado con Brian Nichols? Porque pareciera que Jimmy Story, que él está allá en Bogotá y se supone que es el embajador, y muchos lo culpan del desastre del G3, G4, G. Yo creo que va al Departamento de Estado, Brian. Va a ir Jimmy, por supuesto. Jimmy está en Bogotá, él va a participar también. Pero va su jefe, va Brian Nichols en caso de que vaya Brian Nichols. Bueno, va como en la OEA, se sienta atrás, pues. Adelante se sienta el representante y atrás se sienta el segundo, ¿no? O sea, él va a estar, yo no tengo la menor duda. ¿Tú no crees que vaya Juan González? No creo que baje Juan González, porque Juan González, las jugadas que ha hecho hasta ahora le han salido muy visibles. Y acuérdate que nombraron un enviado especial, el senador, amigo de Karsten. Amigo de Biden. Ese podría bajar también. Que no pero él no es el experto en materia de rescate de prisioneros americanos en países extranjeros. Acuérdate que se nombró un enviado especial para las Américas. Él estuvo, no me acuerdo ahorita el nombre del senador, pero él estuvo en los actos del encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo que celebraron en Panamá. Él asistió. Por eso estoy diciendo, puede ser que él también, porque él tiene voz y es muy allegado a Biden, ¿verdad? Y entonces podría estar también, si lo queremos ver de ese nivel, y tiene un buen nivel. Bien, Christopher Judd me está diciendo Yandy. Christopher Judd. El senador. Que es el asesor especial del presidente Biden para las Américas. Ese podría estar. Y creo que por la parte, ahí Petro está apostando mucho en ese encuentro para volverse a relanzar políticamente, tanto interno como externo, porque recordemos que a Petro le salió competidor, que es Lula, que también hizo una gestión. Para esa reunión va a ser Amorín, para representar a Brasil. Eso, que también estuvo en Caracas, que por cierto... Que estuvo en Caracas, que era amigo de Chávez y es un hombre de la revolución. Exacto, y que no se reunió con todos los factores de la oposición, se reunió con Capriles y se reunió con varios de ellos. Bueno, pero también porque los asesores brasileños, se me salió, los asesores brasileños de Capriles tienen sus conexiones con Lula y tú sabes cómo es la cosa. Bueno, Mi querido... eso es un buen... ¿cómo se llama? Lapsus, que se ocurre en días como hoy que estás cumpliendo años y se te permite. Muchas gracias, mi querido amigo, por tu tiempo, y estoy seguro que la audiencia ha disfrutado tu análisis y tu lectura acerca de lo que va a pasar. Vamos a ver qué pasa el 25 y volvemos a conversar. Un gran abrazo, Antonio. Mucho gusto, que la pases muy bien hoy en tu día, Carlos. Muchísimas gracias, hermano. Amigos, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trade, ya vieron ustedes en esta extensa conversación que no tiene desperdicio por el análisis que hace Antonio de lo que podría ocurrir de acuerdo a la reunión que está pautada para el día 25 de marzo en Bogotá, gestionada por el presidente Petro, y también de acuerdo a lo que pudiera pasar con relación a un adelanto o no del proceso electoral venezolano.